Muy buenas tardes, mi nombre es José Fernando Monroy, exactamente están las 1:35 minutos. Nos encontramos situados en las instalaciones de la Universidad Magdalena. Como podemos ver a nuestra espalda se encuentra la biblioteca Germán Bulamey y bueno, la biblioteca es una entidad importante ya que nos brinda mucho sus beneficios como los seguros de espacio, el préstamo de libros, de computadores. Y aparte de esos grandes beneficios, también nos sirve para seguir creciendo como personas, como lo es con la convivencia que se da dentro de ella y este, el conjunto de información que podemos obtener de la y eso es de gran importancia, ya que nos ayuda a seguir creciendo como estudiantes en la universidad y seguir avanzando en la carrera que vamos. Bueno, en estos momentos nos encontramos leyendo El amor de tiempos de cólera de Gabriel García Márquez. Era inevitable, el olor de las almendras amargas le recordaba siempre el destino de los amores contrariados. El doctor Juvenal Urbino lo perseguía desde que entró a la casa todavía en penumbras, a donde había acudido de urgencia a ocuparse de un caso que para él había dejado de ser urgente desde hacía muchos años. El refugiado antillano Jeremías de Saint-Amour, inválido de guerra, fotógrafo de niños y su adversario de ajedrez más compasivo, se había puesto a salvo de los tormentos de la memoria con un saumerio de cianuro de oro. Encontró el cadáver cubierto con una manta en el catre de campaña donde había dormido siempre, cerca de un taburete con la cubeta que había servido para vaporizar el veneno. En el suelo, amarrado de la pata del catre, estaba el cuerpo tendido de un gran danés negro de pecho nevado, y junto a él estaban las muletas. El cuarto sofocante y abigarrado que hacía al mismo tiempo de alcoba y laboratorio, empezaba a iluminarse apenas con el resplandor del amanecer en las ventanas abiertas, pero era luz bastante para reconocer de inmediato la autoridad de la muerte. Las otras ventanas, así como cualquier resquicio de la habitación, estaban almorzadas con trapos o selladas con cartones negros, y eso aumentaba la densidad opresiva. No solo era el médico más antiguo y esclarecido de la ciudad, sino el hombre más atildado. Sin embargo, su apariencia demasiado ostensible y el modo nada ingenuo de manejar el poder de su nombre le habían valido menos afectos de lo que merecía. Las instrucciones al comisario y al practicante fueron precisas y rápidas. No había que hacer autopsia. El olor de la casa bastaba para determinar que la causa de la muerte habían sido las emanaciones del cianuro activado en la cubeta por algún ácido de fotografía. Y Jeremías de Saint-Amour sabía mucho de eso para no hacerlo por accidente. Ante una reticencia del comisario, lo paró con una estocada típica de su modo de ser. No se olvide que soy yo el que firma el certificado de defunción. El médico joven quedó desencantado. Nunca había tenido la suerte de estudiar los efectos del cianuro de oro en un cadáver. El doctor Juvenal Urbino se había sorprendido de no haberlo visto en la escuela de medicina, pero lo entendió de inmediato por su rubor fácil y su dicción andina. Tal vez era un recién llegado a la ciudad, dijo. No voy a faltarle aquí a algún loco de amor, que le dé la oportunidad un día de estos. Y solo al decirlo, cayó en la cuenta de que entre los incontables suicidios que recordaba, aquel era el primero con cianuro que no había sido causado por un infortunio de amores. Algo cambió entonces en los hábitos de su voz. Cuando le encuentre, fíjense bien, le dijo al practicante, suelen tener arena en el corazón. Luego habló con el comisario como lo hubiera hecho con un subalterno. Le ordenó que sortearan todas las instancias para que el entierro se hiciera esa misma tarde y con el mayor sigilo, dijo. Yo hablaré después con el alcalde. Sabía que Jeremías de Saint-Amour era una austeridad primitiva y que ganaba con su arte mucho más de lo que le hacía falta para vivir. De modo que en alguna de las gavetas de la casa debía haber dinero de sobra para los gastos del entierro. Pero si no lo encuentra, no importa, dijo. Yo me encargo de todo. Ordenó decir a los periódicos que el fotógrafo había muerto de muerte natural,
aunque pensaba que la noticia no les interesaba de ningún modo. Dijo, si es necesario, yo hablaré con el gobernador. El comisario, un empleado serio y humilde, sabía que el rigor cívico del maestro exasperaba hasta a sus amigos más próximos, y estaba sorprendido por la facilidad con que saltaba por encima de los trámites legales para apresurar el entierro. A lo único que no accedió fue a hablar con el arzobispo para que Jeremías de Saint-Amour fuera sepultado en tierra sagrada. El comisario, disgustado con su propia impertinencia, trató de excusarse. Tenía entendido que este hombre era un santo, dijo. Algo todavía más raro, dijo el doctor Urbino, un santo ateo. Pero esos son asuntos de Dios. Remotas, al otro lado de la ciudad colonial, se escucharon las campanas de la catedral llamando a la misa mayor. El doctor Urbino se puso los lentes de media luna con montura de oro y consultó el relojito de la leontina, que era cuadrado y fino, y su tapa se abría como un resorte. Estaba a punto de perder la misa de Pentecostés. En la sala había una enorme cámara fotográfica sobre ruedas como las de los parques públicos, y el telón de un crepúsculo marino pintado con pinturas artesanales, y las paredes estaban tapizadas de retratos de niños en sus fechas memorables. La primera comunión, el disfraz de conejo, el cumpleaños feliz. 3. Había un mesón atiborrado de frascos y pomos sin rótulos, y 2 cubetas de peltre descarado bajo un foco ordinario, cubierta de papel rojo. La tercera cubeta, la de líquido fijador, era la que estaba junto al cadáver. Había revistas y periódicos viejos por todas partes, filas de negativos en placas de vidrio, papeles rotos, pero todo estaba preservado del polvo por una mano diligente. Aunque el aire de la ventana había purificado el ámbito, aún quedaba para quien supiera identificarlo el escoldo tibio de los amores sin aventura de las almendras amargas. El doctor Juvenal Urbino había pensado más de una vez sin anónimo premonitorio que aquel no era un lugar propicio para morir en gracia de Dios. Pero con el tiempo terminé de suponer por su desorden, obedecía tal vez como una determinación cifrada de la divina providencia. Un comisario de policía se había adelantado un estudiante de medicina muy joven, que hacía su práctica forense en el dispensario municipal, y eran ellos quienes habían ventilado la habitación y cubierto el cadáver mientras llegaba el doctor Urbino. Ambos lo saludaron con una solemnidad que esa vez tenía más de condolencia y veneración, pues nadie ignoraba el grado de su amistad con Jeremías de Saint-Amour. El maestro inminente estrechó la mano de ambos, como lo hacía desde siempre con cada uno de sus alumnos, antes de empezar la clase diaria de clínica general, y luego agarró el borde de la manta con las yemas del índice y el pulgar, como si fuera una flor, y después el cadáver palmo a palmo con una parsimonia sacramental. Estaba desnudo por completo, tieso y torcido, con los ojos abiertos y el cuerpo azul, y como 50 años más viejo que la noche anterior, tenía las pupilas diáfanas, la barba y los cabellos amarillentos, y el vientre atravesado por una cicatriz antigua cosida con nudos de enfertelar. Su torso y sus brazos tenían una envergadura de galote, por el trabajo de las muletas, pero sus piernas inermes parecían de huérfano. El doctor Juvenal Urbino lo contempló un instante con el corazón adolorido, como muy pocas veces en los largos años de su contienda estéril contra la muerte. Pendejo, le dijo. Ya lo peor había pasado. Volvió a cubrirlo con la manta y recorroboró su prestancia académica. En el año anterior había celebrado los 80 en un jubileo oficial de 3 días. Y en el discurso de agradecimiento se resistió una vez más a la tentación de retirarse. Había dicho, ya me sobrará tiempo para descansar cuando me muera. Por esta eventualidad no está todavía en mis proyectos. Aunque oía cada vez menos con el oído derecho y se apoyaba en un bastón con una empuñadura de plata para disimular la incertidumbre de sus pasos. Seguía llevando la compostura de sus años mozos, el vestido entero de lino, con el chaleco atravesado por la leontina de oro, la barba de pastor, color de nácar, y el cabello del mismo color, muy bien aplanchado y con la raya neta en los centros. Eran expresiones fieles de su carácter. La erosión de la memoria, cada vez más inquietante, la compensaba hasta donde le era posible con notas escritas deprisa, en papelitos sueltos que terminaban por confundirse en todos sus bolsillos, al igual que los instrumentos o los frascos de sus medicinas y otras tantas cosas revueltas en el maletín antiborrado.
Hola, muy buenas tardes. En este momento nos encontramos con el funcionario de la universidad. Gustavo Muñoz Contreras, coordinador de deportes. Ok. Bueno, Gustavo, en este momento te proporcionaré dos preguntas para que me puedas colaborar con ellas. La primera, ¿cuál es la importancia de la lectura para usted? Bueno, la lectura es uno de los hábitos que deben tener todas las personas para empezar a generar una cultura general sobre cualquier temática que nos permita abordar en cualquier ámbito social respuestas partiendo con los demás seres humanos. Entonces creo que el saber leer, el saber también escuchar lo que las demás personas nos van compartiendo de su conocimiento nos permite contextualizarnos en el diario vivir y saber de todo eso que la globalización nos va aportando a través del internet, a través de ahora la inteligencia artificial y todas esas herramientas que nos permiten construir conocimiento. Ok, muchas gracias, Gustavo, muy amable. Te hacemos bien. Y para cartas aquí nos encontramos con el señor Alfredo Vaso. En este momento le vamos a hacer dos preguntas acerca de la lectura y la escritura. Señor Alfredo, ¿qué piensa usted acerca de la importancia de escribir o leer? ¿Qué pienso de la importancia de escribir y leer? Pues a mí me gusta más leer. Pues la importancia de escribir y leer, de que escribir uno puede plasmar los pensamientos que uno tiene y leer uno puede aprender de otras personas de eso que... Buenas tardes, hoy estamos con... Daily. No, hoy te vengo a hacer una breve entrevista con dos preguntas acerca de la lectura y su importancia. Entonces, ¿cuál es la importancia para ti de la lectura? Bueno, yo pienso que la lectura es importante y aquí con eso nosotros podemos desarrollarnos más en el ámbito laboral y personal. ¿Y qué estudias? Soy ingeniería pesquera. Ok, y en tu carrera profesional, como tu desarrollo personal y todo, ¿cómo aporta la lectura o qué importancia tiene para ti en tu vida? Bueno, pues en mi carrera es muy importante la lectura ya que como es cuestiones de PS tenemos que leer mucho sobre ese tema. Entonces creo que en mi carrera es una gran lectura. Ok, muchas gracias. Ok. Hola, muy buenas tardes. Ahorita vamos a hacer dos preguntas. Una, ¿cuál es la importancia de la lectura? Y dos, la importancia de la lectura para tu desarrollo profesional. Pues la importancia de la lectura nos da más conocimientos, mejora nuestro vocabulario y en mi vida, en mi desarrollo personal o profesional, pues eso me ayuda a tener una mejor comunicación con las personas con las que trabajo o Bueno, muy buenas tardes. En este momento nos encontramos con el profesor. Pedro Luis Salcedo. En este momento le vamos a proporcionar dos preguntas sobre la lectura y la escritura. Señor Pedro, para usted, ¿qué importancia tiene la lectura? A través de la lectura, pues intervenimos frente a muchos temas de la vida. La lectura nos lleva al conocimiento científico, hacia la literatura, hacia la ficción, hacia el entretenimiento y a través de ella uno puede comprender lo que otras personas plasman a través de un escrito. Claro, perfecto, muy bien. Bueno, también me gustaría saber cómo aporta la lectura a su desarrollo personal. Bueno, la lectura para mí es un medio de información. En mi formación y en mi desempeño profesional pues leo comunicaciones, leo el periódico, leo libros, leo artículos científicos y muchos otros más. Ok, señor Pedro, muchísimas gracias. Muy amable por su tiempo. Lee contento y gozoso algún cuento,
algún poema. Basta con buscar un tema que te haga sentir dichoso. Puede ser serio o jocoso. Que te guste es lo importante. Si te cautiva al instante, vuela a tu imaginación, vivirás con emoción una experiencia vibrante.